Invitamos a Johan Felipe López, que hasta hace unas horas era candidato a la Cámara de Representantes por el pacto histórico. Finalmente, ¿qué fue lo que sucedió? No se inscribió en la lista. ¿Qué fue lo que pasó, Johan Felipe? Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias a ti y al Quindiano. Pues desde el proceso del pacto histórico Quindío se había conformado en últimas una lista avalada por el Comité de Ética, el Comité de Coordinación, una lista conformada por el candidato de la Colombia Humana, que en este caso era yo, la candidata del Polo Democrático, Lorena Aristizábal, y el candidato del Partido Verde, Felipe Robledo, en una decisión del Partido Verde de integrarse al pacto histórico. Como es sabido, digamos que el colegio electoral del pacto histórico a nivel nacional tenía la decisión final de cómo se iba a componer la lista, el carácter, quién encabezaría. Pues luego de varios días de estar indagando la decisión final del colegio electoral del pacto histórico, nos dimos cuenta que pues en definitiva nos querían imponer una candidatura a la Cámara, una candidatura que infortunadamente no realizó el proceso democrático que se acordó en el territorio, en el Quindío, el proceso de presentación de hojas de vida, el proceso de, bueno, digamos que lo que el Comité de Ética y el Comité de Coordinación había establecido. En ese sentido, al darnos cuenta que en efecto esta candidatura estaba dentro de la lista, pues como precandidatos y precandidatas tomamos la decisión de apartarnos de ese proceso, porque pues allí nosotros decidimos que la voluntad territorial se tenía que respetar, el proceso territorial se tiene que respetar, y no íbamos a permitir que una imposición a nivel nacional pues se diera. En ese sentido, tanto la precandidatura del Polo como la precandidatura del Verde y la precandidatura de Colombia Humana decidimos apartarnos del pacto histórico, o por lo menos de la lista que el colegio electoral determinó, pues por esta situación que acabo de explicar, y nos alejamos y tomamos la decisión que pues no íbamos a participar de ese proceso. Lo otro que se decide es que el Polo Democrático pues tampoco participaría como partido que hace parte del pacto. Entonces, en ese sentido, siendo consecuentes con un acuerdo programático que se construyó con el candidato Felipe Robledo, con la candidata Lorena Aristizábal, entonces la candidatura de Robledo, avalada por el Verde, va a avanzar, va a trabajar por ese acuerdo programático construido, que en lo fundamental contiene nuestras banderas de reivindicación, del acuerdo de paz, de la defensa de los derechos humanos, de la defensa del territorio, de la lucha contra el extractivismo, de la lucha contra la corrupción, de las garantías de derechos para las mujeres, para la población sexualmente diversa. Es decir, nuestro planteamiento programático era sólido. Pues en ese sentido, dado que se nos desconoce el proceso, pues decidimos apartarnos, y pues era esta candidatura del Partido Verde fuera del pacto pues quien va a defender ese acuerdo programático. Entonces, básicamente eso es, digamos, lo que ha sucedido hoy, en una decisión pues que fue acordada por las fuerzas políticas que componen el pacto histórico en el Quindío, pero también por integrantes del Comité de Coordinación y del Comité de Ética.
Esto significa, Joan Felipe, que el candidato Felipe Robledo estará en el Partido Verde. ¿Y por qué solo? Es decir, ¿por qué no se integró con los tres que había en el pacto histórico? Eh, digamos que la decisión tanto de Felipe Robledo como de Lorena, porque bueno, aquí también es importante decir lo siguiente. Yo estaba en la lista, pero pues por la imposición a nivel nacional, yo, digamos que a mí me sacaron de la lista. El pacto histórico a nivel nacional no tuve en cuenta mi candidatura y impuso otra. Una candidatura pues digamos que no tiene el respaldo a nivel territorial. Siendo consecuentes con el proceso metodológico que se había realizado en el pacto, entonces el Polo y su candidata y el Verde y su candidato deciden apartarse, ¿cierto?, de esa imposición a nivel nacional y el Verde sale, digamos, de esa convergencia o de esa decisión que habían tenido de entrar al pacto en el Quindío y pues va a ir este candidato solo en términos de partido, ya no con la convergencia del pacto histórico, sino pues en un proceso también pues acompañado y respaldado por el acuerdo programático que hemos construido con esta candidatura. Entonces básicamente es una defensa de la decisión territorial, del proceso democrático que se desarrolló en el departamento del Quindío para la conformación de la lista que era conformada por Lorena Aristizábal, Felipe Robledo y Joan Felipe López, y pues no íbamos a permitir que nos impusieran una candidatura pues que no responde, digamos, a las necesidades y al sentir de los procesos sociales y populares en el departamento del Quindío. Así pues que, por esa razón, se decide que el pacto histórico en el Quindío, digamos, se cae el pacto histórico en el Quindío en ese sentido, pero pues ganamos también con un acuerdo programático de unas reivindicaciones claras, concisas, que tendrá que defender el candidato ya o inscrito del Partido Verde, Felipe Robledo.